La compañía encubierta estaba observando. Quedó impactado por lo que hizo esta camarera fuera de horario. Cameron Ellis no podía recordar la última vez que usó algo que no costara al menos 3 cifras. El uniforme del conserje, una camisa azul descolorida con una etiqueta que decía simplemente Cam, le había costado exactamente $24,99 en la gran tienda. La tela le picaba en el cuello mientras empujaba el trapeador por el suelo del café, con cuidado de evitar la multitud de clientes de la tarde que hacían cola para conseguir su dosis de cafeína. Así no era como los directores ejecutivos normalmente pasaban sus martes. Pero los informes trimestrales que tenía sobre su escritorio en la sede de Brew y Branch lo mantuvieron despierto durante 3 noches seguidas. Algo estaba mal, no solo en los números, que parecían espectaculares en el papel, sino en la sección de comentarios de las reseñas de la franquicia. Malestar del personal, quejas por horas perdidas, alta rotación de personal en una de nuestras ubicaciones con mejor desempeño. Su equipo ejecutivo lo había desestimado. Millennials, ¿estoy en lo cierto? Iso había bromeado. Quieren un sueldo y un desfile. Todos se rieron. Todos excepto Cameron. Convirtió una cervecería y una sucursal de un único kiosco en el centro de la ciudad en una potencia regional con 37 sucursales. El espíritu de la empresa. Cada taza servida con un propósito no era solo marketing. Había sido su estrella del norte, la razón por la que hipotecó su condominio hace 12 años cuando los bancos se rieron de él y lo echaron de sus oficinas. Ahora observa el turno de la tarde en el café número 14 desde detrás de su fregona. Cameron estaba empezando a comprender por qué los números no contaban toda la historia. Hola, chico nuevo. La voz cortó sus pensamientos. Brad Wilcox, el gerente de locaciones, estaba apoyado en el mostrador, con el teléfono en la mano y su delantal de cerveza y rama inmaculado en comparación con el de Cameron, deliberadamente manchado. Cuando terminemos con los pisos, tendremos una situación en el baño de hombres. Un niño se puso creativo con el jabón de manos. Estoy en ello, respondió Cameron, bajando la voz una octava más allá de su tono de barítono de sala de juntas. Brad apenas levantó la vista de la pantalla. Y date prisa. La empresa envía a un pez gordo para una visita sorpresa este mes. El lugar debe estar impecable. La ironía no pasó inadvertida para Cameron. En ese momento, un hombre que pasaba más tiempo mirando su teléfono que dirigiendo a su personal le estaba ordenando al pez grande que limpiara el vómito. Había estado observando a Brad durante 3 días. El hombre era todo encanto cuando le atendía, con los clientes, con las jóvenes baristas, con cualquiera que considerara digno de su atención. Todos los demás también podrían haber sido muebles. Mientras empujaba su balde de trapeador hacia los baños, Cameron la vio nuevamente, la única empleada que no encajaba en el patrón. Noel Chin, según el horario fijado en la sala de descanso. A finales de sus 20 años, siempre tranquilo a pesar del caos de las prisas de media tarde. Mientras otros baristas charlaban entre pedidos o revisaban sus teléfonos cuando Brad no estaba mirando, Noel se movía con un propósito. Sin movimientos en vano, sin quejas por la interminable fila de clientes. Gran café con leche de avena con un chorrito extra para Melissa. Noel gritó, deslizando la taza por el mostrador con una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. La clienta, una mujer de aspecto agobiado que hacía malabarismos con un niño pequeño en su cadera, sonrió radiante, relajándose visiblemente mientras tomaba su primer sorbo. Cameron había sido un hombre de números durante toda su carrera. Flujos de ingresos, márgenes de ganancia, expansión del mercado, estas eran las métricas que llenaban sus días. Pero después de 3 días de observar desde la barrera, comenzó a leer un tipo diferente de datos. La forma en que los baristas más jóvenes inconscientemente le cedieron el paso a Noel a pesar de su falta de título de gerente. La forma en que intervenía cada vez que una interacción con un cliente amenazaba con salir mal. El minuto extra que pasaba con el hombre mayor que llegaba todos los días a las 3:15 a tomar su pequeño café negro, asegurándose de llegar a su mesa habitual junto a la ventana.
Lo que más fascinó a Cameron fue lo que sucedió después del cierre. La primera noche asumió que fue una coincidencia cuando Noel se quedó 15 minutos después del final de su turno. La segunda noche se dio cuenta de que era un patrón. Mientras Brad salía corriendo por la puerta en el momento en que se marchaba el último cliente, generalmente con uno o dos de sus favoritos del personal, Noel se quedó. Revisó el equipo, limpió las superficies que el equipo de cierre había pasado por alto, y lo más curioso, desapareció sola en la oficina de atrás. Esta noche, Cameron se tomó su tiempo deliberadamente con los pisos, avanzando hacia el pasillo que conducía a la oficina y los cuartos de almacenamiento. El café estaba vacío ahora excepto ellos dos. Podía oír a Noel tarareando suavemente mientras conciliaba el registro. «¿Ya terminaste por esta noche?», Cameron preguntó, sobresaltándola ligeramente. «Oh, no me di cuenta de que todavía había alguien aquí». Noel se metió un mechón de cabello detrás de la oreja. «Solo estoy terminando algunas cosas. No tienes que esperarme». «No hay prisa», se encogió de hombros. No tenía mejor sitio donde estar. No era solo una actuación. Desde su divorcio hacía 3 años, el lujoso apartamento de Cameron en el centro se sentía más como una habitación de hotel que como un hogar. Las semanas de trabajo de 60 horas dejaban poco tiempo para la vida social, y la mayoría de sus amigos eran en realidad solo socios que desaparecían cuando él dejaba de pagar. Noel asintió, recogiendo sus cosas. «Bueno, que tengas buenas noches, Cam». Fingió fijarse en una mancha persistente en el suelo mientras ella se deslizaba hacia el pasillo trasero, pero en lugar de oír la puerta de salida trasera, captó el sonido inconfundible de una llave girando en una cerradura. La curiosidad lo invadió. Dejó el trapeador y se dirigió en silencio a la oficina. La puerta estaba entreabierta, justo lo suficiente como para ver a Noel arrodillada ante el último cajón del archivador. Ella miró por encima del hombro. Cameron retrocedió rápidamente antes de introducir una llave pequeña en la cerradura. El cajón se abrió con un ruido metálico. Un gemido. Desde su posición privilegiada, Cameron no podía ver el contenido, pero observó cómo Noel sacaba algo, lo revisaba con cuidado y lo metía en un sobre que ella misma sacó de su bolso. Sus movimientos eran deliberados, casi reverenciales. No era un robo. Era algo completamente distinto. Cuando se levantó para irse, Cameron retrocedió rápidamente, reanudando la limpieza con un silbido exagerado. Noel emergió. Momentos después, con el bolso ligeramente más lleno que antes, con una expresión compleja en el rostro. En parte determinación, en parte tristeza. «Buenas noches de verdad esta vez», dijo con una leve sonrisa, dirigiéndose a la salida. «Buenas noches», respondió Cameron, viéndola marcharse. Al cerrarse la puerta tras ella, se encontró solo en el café, supuestamente de su propiedad, sintiéndose como un extraño en su propia creación. El cajón cerrado. ¿Qué ocultaba? O quizás una idea que no se le había ocurrido hasta ese momento. ¿Qué protegía? Cameron Ellis había construido su carrera a base de riesgos calculados e instintos. Ahora mismo, ambos le decían lo mismo. La verdad sobre el café número 14. No iba a aparecer en los informes trimestrales ni en los márgenes de beneficio. Estaba escondido en algún lugar de ese cajón cerrado con llave. Y de alguna manera conectado con la silenciosa determinación que veía cada vez que miraba a Noel Chen a los ojos. Colgó el delantal. Decisión tomada. Mañana indagaría más. Era hora de empezar a hacer preguntas. No como Cameron Ellis, sino como Cam, el hombre invisible con el trapeador, la única persona de la que nadie se molestaba en esconderse. Mientras caminaba hacia su coche, aparcado a 3 manzanas para mantener su tapadera, Cameron se dio cuenta de que se sentía más vivo que en años. Algo estaba pasando en uno de sus cafés. Algo tan importante que una mujer como Noel arriesgaría su trabajo para protegerlo. Y por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, el pensamiento que lo mantenía despierto no eran los márgenes de beneficio ni la cuota de mercado.
Era la justicia. El ajetreo matutino en Brew and Branch golpeó como un maremoto. Implacable y absorbente. Cameron llegó temprano, agarrando su trapeador como un salvavidas en medio del mar de clientes hambrientos de cafeína. Había pasado la mitad de la noche investigando. Noel Chin, enterándose solo de que llevaba 3 años en la empresa y que se había trasladado a esta ubicación hacía 8 meses. Oye, Cam, derrama en la mesa 7, gritó un barista flacucho llamado Tyler, sin apenas levantar la vista de la máquina de espresso. Cameron asintió, navegando por el espacio abarrotado. Eligió el turno de la mañana a propósito. El caos le servía de mejor tapadera mientras intentaba comprender la dinámica del personal. Gracias, Matt, dijo Tyler cuando Cameron terminó de limpiar. El chico tenía una sonrisa fácil que parecía genuina, a diferencia del encanto de Brad. ¿De verdad estás haciendo el trabajo? El anterior conserje pasaba la mayor parte del tiempo escondido en el almacén viendo vídeos en su móvil. Cameron ve la oportunidad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Casi 1 año, respondió Tyler, espumando leche con eficiencia demostrada. No está mal. Las propinas son decentes. Todos parecen muy unidos. Aventuró Cameron, señalando con la cabeza al grupo de baristas que reían cerca de la caja. Tyler resopló. El club de fans de Brad. ¿Quieres decir que tienen los mejores turnos, los descansos más largos? Bajó la voz. Solo. No traiciones al rey, ¿sabes? Y a ella. Cameron inclinó la cabeza hacia Noel, que reponía metódicamente la vitrina de pasteles. Un destello de algo, quizá respeto, cruzó el rostro de Tyler. Noel es diferente. Un poco reservada, pero es sólida. Se sabe de memoria los pedidos de todos los clientes habituales. Se rió entre dientes. Los demás bromean diciendo que se cree el ángel guardián del café o algo así. Ángel guardián, repitió Cameron. Tyler se encogió de hombros. Siempre arreglando cosas que nadie le pidió. Entrenando a los novatos aunque se supone que Brad debe hacerlo. Asegurándose de que todos tengan sus descansos. Miró a su alrededor antes de añadir. Jenny dice que siempre mete las narices donde no debe, pero es solo porque Noel la regañó por cambiar la caja registradora el mes pasado. La conversación terminó cuando llegó una nueva oleada de clientes, pero Cameron tenía lo que necesitaba, un punto de partida. A lo largo del día, recopiló fragmentos de información, comentarios casuales que empezaron a pintar un panorama. Noel. Sí, es genial, dijo Marco, el jefe de turno de fin de semana, mientras reponen papel. Me salvó el pellejo cuando Brad intentó multarme por llegar tarde durante la tormenta de nieve. Saqué la grabación de seguridad donde aparecía paleando la entrada durante 20 minutos antes de abrir. Jenny, la barista que Tyler había mencionado, fue menos halagadora. Se comporta como si fuera la dueña del lugar, murmuró mientras rellenaba los azucareros. Siempre vigilando a todos. Daba miedo, si me preguntas. A la hora de cerrar, a Cameron le dolía la espalda después de 9 horas fregando y levantando cosas, pero su mente estaba acelerada. Se ofreció a sacar la basura, calculando el tiempo justo para volver justo cuando Brad se iba. Cierra con llave cuando termines, le gritó Brad por encima del hombro a Noel, que estaba contando los minutos en la caja. Y asegúrate de que el nuevo termine los baños antes de irse. Cameron esperó a que el BMW de Brad arrancara antes de acercarse al mostrador. ¿Necesitas ayuda? Noel levantó la vista sorprendido. ¿Sigues aquí? ¿Llevas trabajando desde que abrieron? Podría decirse lo mismo de ti, respondió Cameron, apoyándose en su fregona. Doble turno. Algo así. Sonrió con cansancio. Estoy bien. Puedes irte si terminas. Casi. Mintió, queriendo quedarse. Solo faltaban los baños. Cameron se tomó su tiempo escuchando los movimientos de Noel. Después de 15 minutos, oyó el sonido familiar de sus pasos dirigiéndose a la trastienda.
Salió del baño sigilosamente, colocándose en el pasillo en sombras. Al igual que la noche anterior, Noel abrió el cajón inferior del archivador. Esta vez, Cameron pudo ver con más claridad. Estaba contando dinero, no grandes cantidades, sino separando metódicamente los billetes pequeños. De repente, se dio cuenta de que provenía de su propio bote de propinas, la taza de cerámica con margaritas pintadas que estaba cerca de su puesto habitual. Deslizó el dinero en un sobre, lo selló y escribió algo en el frente. Mientras se levantaba para irse, Cameron se retiró al armario de suministros con el corazón latiéndole con fuerza. A través de la rendija de la puerta, la vio cerrar el cajón con llave, luego mirar su reloj y apresurarse hacia la salida. Una vez solo, Cameron se dirigió rápidamente al archivador. Cerrado como se esperaba, pero años de auditoría sorpresa en sus franquicias le habían enseñado un par de cosas. Sacó un clip del bolsillo, lo dobló con cuidado y en segundos oyó el satisfactorio clic del candado al abrirse. Los cajones se abrieron para revelar una pila ordenada de sobres, cada uno etiquetado con la precisa letra de Noel. El más nuevo, el de arriba, tenía una simple anotación: Elena M. semana 14. Elena M. El nombre no le decía nada. Cameron no tocó los sobres. En cambio, cerró el cajón con cuidado y volvió a cerrarlo. Lo que fuera que Noel estuviera haciendo, claramente le importaba, y ahora también le importaba a él. A la mañana siguiente, Cameron llegó antes de abrir y encontró a Brad ya en la oficina. El portátil abierto. Perfecto. Buenos días. Cameron asintió, cogiendo productos de limpieza del estante cercano. Hay que vaciar los cubos de basura. Lo que sea, murmuró Brad, distraído por algo en su pantalla. Cameron se movió lentamente, inclinándose para vislumbrar que tenía a Brad tan absorto. Facebook, por supuesto. Estaba a punto de darse la vuelta cuando el teléfono de Brad sonó la llamada, obligándolo a salir para atender la llamada. En cuanto Brad desapareció, Cameron se deslizó detrás del escritorio. La pantalla del portátil se había atenuado, pero no se había bloqueado. Con movimientos rápidos, accedió al portal de la empresa, aún conectado con las credenciales de Brad, y abrió los registros de los empleados. Se desplazó rápidamente. El personal actual había despedido a otros empleados. Elena Martínez, barista y jefa de turno, había sido despedida hacía 3 meses. El motivo del despido: malversación de efectivo. Cameron apretó la mandíbula. El sistema debería haber marcado cualquier despido por discrepancias de efectivo para su revisión corporativa. Sin embargo, no había visto nada. Más preocupante fue lo que encontró, o mejor dicho, lo que no encontró al revisar la nómina. Ni indemnización por despido, ni procesamiento del cheque final, nada. Los pasos de Brad resonaron en el pasillo. Cameron cerró la ventana y se alejó justo cuando regresaba el gerente. Creí que te dije que vaciaras la papelera, espetó Brad. A ver, respondió Cameron, con la mente acelerada mientras reconstruía los fragmentos. Elena M. despedida por presunto robo. Sin proceso formal, sin indemnización. Y Noel cobrando silenciosamente dinero, sus propias propinas, para ayudar a alguien que había sido marginado. Pero ¿por qué Noel arriesgaría su trabajo por una exempleada? ¿Cuál era la verdadera historia de Elena Martínez? ¿Y qué más podría esconderse en ese cajón cerrado? Mientras Cameron llevaba su cubo hacia la entrada de la tienda, tenía una certeza. Ya no solo estaba descubriendo un problema de personal. Estaba descubriendo qué sucedía cuando se descontrolaba el poder y que estaba dispuesta a sacrificar una persona para solucionarlo. El día siguiente era el día libre de Cameron, al menos para Brad y el personal. Pero en lugar de retirarse a su ático o a su despacho en el centro, se sentó en su modesto coche de alquiler frente a la cafetería número 14, con el portátil abierto en el asiento del copiloto. El servidor de la empresa era una mina de oro si sabía dónde buscar, y Cameron conocía cada rincón. Empezó con las grabaciones de seguridad,
accediendo al archivo usando su control remoto. 3 meses atrás, aproximadamente cuando despidieron a Elena Martínez, encontró lo que buscaba. La hora marcaba las 7:43 de la tarde. Elena, una mujer menuda, con el pelo oscuro recogido en un práctico moño, contaba en la caja registradora. Brad estaba cerca, con los brazos cruzados, observando atentamente. No había audio, pero Cameron no lo necesitaba. El lenguaje corporal lo contaba todo. La postura acusadora de Brad. Los gestos cada vez más angustiados de Elena. La grabación mostraba a Brad metiendo la mano en la caja, sacando el cajón del efectivo y señalando algo con énfasis. Cameron se adelantó. La grabación del día siguiente mostraba a Elena llegando, siendo conducida a la trastienda, y emergiendo 20 minutos después con sus pertenencias en una pequeña caja, con los ojos enrojecidos. Malversación de efectivo, murmuró Cameron para sí mismo. ¿Pero quién? Sacó los informes diarios de ventas y los comparó con los registros de conciliación de caja. El día que acusaron a Elena, efectivamente hubo una discrepancia. $157,43 menos. Pero algo no cuadraba. Revisó los registros de transacciones, notando un patrón que le revolvió el estómago. 5 transacciones anuladas durante el turno de Brad. Todas por pedidos grandes. Una estafa clásica. Quedarse con el dinero. Anular la transacción. Hijo de, susurró Cameron. Investigó más a fondo y encontró una queja formal que Elena había presentado ante Recursos Humanos la semana anterior a su despido. Una queja que, misteriosamente, nunca había llegado a la bandeja de entrada de Brad. Alegaba que Brad había estado manipulando el horario para negar a ciertos empleados las horas suficientes para tener derecho a prestaciones. Cuanto más indagaba Cameron, más clara se volvía la imagen. Elena no había robado nada. Se había topado con el plan de Brad e intentó denunciarlo. Y por eso, la habían incriminado y despedido. ¿Pero cómo encajaba Noel en todo esto? Cameron cerró su portátil, miró su reloj, las 3:15 de la tarde, y arrancó el coche. Según el horario que había memorizado, Noel terminaría su turno pronto. Por una vez, la riqueza de Cameron le vino muy bien. Había hecho que su equipo de seguridad verificara los antecedentes de Noel Chin esa mañana. No había aparecido nada sospechoso, solo una dirección en un modesto complejo de apartamentos a 15 minutos del café. Aparcó a una manzana de distancia, incómodo con su propia vigilancia, pero sabiendo que era necesaria. A las 15:42, Noel salió de Brewan Branch. Llevaba su tarro de propinas cubierto de margaritas en el bolso. En lugar de ir a su apartamento, caminó 6 manzanas hasta una pequeña tienda de comestibles, de la que salió 20 minutos después con 2 bolsas pesadas. Cameron la siguió de lejos mientras se dirigía a un edificio antiguo con pintura descolorida y una puerta de seguridad que había visto mejores días. Noel no entró. En cambio, dejó las bolsas de la compra junto a una ventana de la planta baja, golpeó suavemente el cristal y se retiró rápidamente a la calle. Momentos después, la puerta principal se abrió. Elena Martínez, inconfundible en las grabaciones de seguridad, salió, mirando a su alrededor antes de recoger las bolsas. Parecía más delgada que en los vídeos, con el rostro demacrado por la preocupación. Desde su posición privilegiada. En ese momento, Cameron vio a una niña pequeña asomándose por detrás de sus piernas. La revelación lo impactó con fuerza. Elena no era solo una empleada agraviada. Era una madre que luchaba por sobrevivir tras ser despojada de su sustento. Y Noel no solo dejaba la compra. Estaba entregando el sobre con las propinas, creando un salvavidas donde la empresa, su empresa, había fracasado. Cameron permaneció sentado en su coche mucho después de que ambas mujeres desaparecieran, con un extraño vacío expandiéndose en su pecho. Siempre se había enorgullecido de construir una empresa ética, de ser una de las buenas en una industria conocida por la explotación. Sin embargo, allí estaba la evidencia de que, bajo su supervisión,
Un gerente había incriminado y despedido a una madre soltera, y el sistema había fracasado por completo en protegerla. Por primera vez en su vida profesional, Cameron sintió algo que nunca había experimentado en los negocios: vergüenza. Al día siguiente, regresó al café número 14 con su uniforme de conserje, viéndolo todo con nuevos ojos. La forma en que Brad se atribuyó el mérito de una exhibición que Noel había organizado. El tenso silencio cuando criticó en broma la técnica de un nuevo barista frente a los clientes, la cuidadosa distancia que Noel observaba, documentando. Durante un momento de calma, Cameron se encontró fregando cerca de la estación de Noel. ¿Puedo preguntarte algo?, aventuró a preguntar en voz baja. Ella levantó la vista de la máquina de espresso. Claro, Cam. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Brew and Branch?, respondió. Empecé en el local del centro. Me trasladaron aquí hace unos 8 meses. Justo después de que despidieran a Elena, Cameron se dio cuenta. No es casualidad. ¿Te gusta este lugar?, preguntó, manteniendo un tono informal. Algo cruzó por el rostro de Noel. Precaución. Tiene sus momentos. Oí que hubo problemas hace un tiempo. Presionó suavemente. ¿Alguien despedido por robar?, preguntó Noel. ¿Dónde oíste eso?, preguntó. La gente hablaba. Cameron se encogió de hombros. Jenny mencionó a alguien llamada Elena. El destello protector en los ojos de Noel lo confirmó todo. Elena no robó nada, dijo en voz baja, con voz firme a pesar de su bajo volumen. Era la persona más honesta del lugar. Antes de que Cameron pudiera responder, la voz de Brad lo interrumpió. El café. Noel, te necesito en la oficina. Cameron la observó seguir a Brad hacia el fondo, con creciente preocupación cuando la puerta de la oficina se cerró tras ellos. Se acercó, fingiendo revisar la papelera del pasillo. Sigue preguntando sobre antiguos empleados, decía Brad con voz aguda. No es asunto tuyo. Solo respondía a su pregunta, respondió Noel con serenidad. Escucha con atención. La voz de Brad se convirtió en un susurro amenazador. Elena Martínez tuvo su merecido. Si empiezas a armar jaleo, puede que también te reduzcan las horas. ¿Entendido? Cuando Noel salió, su rostro estaba sereno, pero le temblaban ligeramente las manos mientras se ataba el delantal. ¿Todo bien?, preguntó Cameron en voz baja cuando Brad regresó al frente. Noel lo miró a los ojos. Por un breve instante, su máscara profesional se desvaneció, revelando una profunda ira y determinación que lo hizo retroceder. No, dijo simplemente, pero lo será. Mientras se alejaba, Cameron lo comprendió por completo. El cajón de la cerradura no solo guardaba dinero para Elena. Estaba construyendo un caso. Recibo a recibo, incidente a incidente, Noel estaba documentándolo todo. No por un ascenso ni un reconocimiento, sino porque alguien tenía que defender lo correcto. En ese momento, al verla regresar al trabajo con la cabeza bien alta, Cameron Ellis, director ejecutivo, emprendedor y un éxito autodidacta, se dio cuenta de que tenía más que aprender sobre el liderazgo de la mujer que preparaba cafés con leche que de cualquier libro de negocios que hubiera leído. Para su segunda semana como Cam, el conserje, Cameron se había consolidado como parte del ambiente del café. Presente pero invisible. Como los empleados de servicio a menudo se convertían en quienes se sentían superiores. Brad había dejado de reconocerlo por completo, excepto para señalar los desastres que necesitaban limpieza, lo cual le venía de maravilla a Cameron. Cuanta menos atención, mejor. Pero algo había cambiado desde su conversación con Noel. Brad la observaba con más atención, criticando todo lo que hacía. Empezó poco a poco, criticaba su arte del café con leche delante de los clientes, cuestionaba sus procedimientos de manejo de efectivo, y la programaba accidentalmente para turnos divididos que la obligaban a realizar cambios de turno brutales. ¿Notas algo diferente en Brad últimamente?, le preguntó Cameron a Tyler mientras reponían el armario de suministros durante un raro momento de tranquilidad.
Tyler miró por encima del hombro antes de responder. Unos tipos en guerra con Noel. Ayer la obligó a rehacer un café frío porque decía que estaba demasiado amargo. No tenía ni idea de por qué. Lo sé. Tyler se encogió de hombros. Pero Jenny presumía de que Brad había revisado la taquilla de Noel durante su descanso. Dijo que buscaba pruebas. Cameron tensó la mandíbula. Brad empezaba a sospechar no del director ejecutivo encubierto, sino de la única persona que intentaba responsabilizarlo. Esa tarde, la máquina de café expreso dejó de funcionar misteriosamente en hora punta. Brad inmediatamente culpó a Noel, que había sido el último en usarla. Seguí el programa de mantenimiento. Exactamente. Se defendió con voz firme, a pesar de la fila de clientes cada vez más impacientes. Bueno, está claro que no lo hiciste, espetó Brad. Ahora no tenemos café expreso hasta que venga el técnico mañana. Gran trabajo. Mientras Brad se marchaba furioso para arreglar las cosas con los clientes, Cameron captó la mirada de Noel y le indicó que lo siguiera al armario de suministros. Una vez dentro, cerró la puerta rápidamente. «Puedo. Arréglalo», dijo en voz baja. Noel parecía escéptico. ¿La máquina de espresso? Brad ya había llamado a la empresa de reparación. «Créeme», insistió Cameron. «Trabajé como barista durante años antes de esto». La mentira salió fácilmente. Lo que no pudo decir fue que él personalmente ayudó a diseñar las máquinas cuando Brew & Branch se estaba expandiendo, trabajando junto a ingenieros para crear equipos que equilibraban la calidad con la facilidad de mantenimiento. «¿Por qué querrías ayudarme?», Noel preguntó, con cansancio evidente en sus ojos. Cameron consideró su respuesta cuidadosamente. «Porque Brad te tiene en la mira y ambos sabemos que no se trata de un espresso». Un momento de comprensión silenciosa pasó entre ellos. Finalmente, Noel asintió. «Lo distraeré. Tendrás quizás 10 minutos». Solo bastaron 7. El fallo fue en realidad un simple sabotaje. Alguien había aflojado una conexión clave de agua y ajustado la válvula de presión. Cameron restauró ambos, limpió la máquina y volvió a trapear antes de que Brad regresara de la oficina. 20 minutos después, Noel descubrió que la máquina estaba funcionando nuevamente. «Eso es imposible», insistió Brad, mientras observaba con enojo apenas disimulado cómo Noel hacía un tiro perfecto. «Quizás solo necesitaba reiniciarse», sugirió inocentemente. La mirada que Brad le dirigió habría desanimado a cualquier persona. «Sí, o tal vez alguien está jugando». Noel lo miró fijamente a los ojos. «No hay juegos, Brad. Solo hago mi trabajo». La tensión entre ellos era palpable, y Cameron no fue el único que lo notó. Los demás empleados comenzaron a mirar con más atención a Brad, intercambiando miradas cuando él entraba en una habitación. El capital social invisible que Noel había construido. Durante meses estaba dando dividendos. Aparecieron sutiles actos de solidaridad. Marco arregló accidentalmente la impresión del horario cuando Brad recortó las horas de Noel. Tyler se hizo cargo de sus tareas de cierre cuando Brad le exigió que completara los recuentos de inventario. Esa debería haber sido responsabilidad del gerente. La represalia de Brad se intensificó. Los suministros que Noel necesitaba para su estación desaparecieron misteriosamente. Su casillero fue seleccionado al azar para 3 inspecciones en una semana. Y lo más revelador es que su último cheque de pago desapareció de la oficina antes del día de distribución. «Qué raro», dijo Brad con exagerada confusión cuando Noel le preguntó al respecto. «Debió haberse perdido en el correo». Cameron ya había visto suficiente. Esa noche, después del cierre, accedió al sistema de nómina desde su teléfono y autorizó un pago manual inmediato a la cuenta de Noel, una función normalmente reservada para situaciones de emergencia. Añadió, por si acaso, una compensación de error de procesamiento del 15%. Al día siguiente, Brad estaba furioso. Corporativo llamado. Acorraló a Noel junto al reloj. Al parecer alguien presentó una queja sobre la nómina.
Solo pregunté dónde estaba mi cheque, respondió Noel con calma. ¿No es ese el procedimiento estándar? Corta el acto inocente. Brad siseó. Llevas meses aspirando a mi puesto. Todas esas pequeñas preocupaciones que sigues documentando. Las horas extras que trabajas cuando nadie te lo pide. No soy estúpido, Noel. Nadie dijo que lo fueras, respondió ella, con voz serena a pesar de sus mejillas sonrojadas. Cameron fingió estar trapeando cerca, con todos sus músculos tensos mientras observaba cómo se desarrollaba la confrontación. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Brad continuó elevando la voz. Las pequeñas visitas a Elena, las notas que guardas en tu casillero. Estás construyendo algún tipo de caso, y se acaba ahora. El café quedó en silencio. Tanto los clientes como los empleados estaban congelados mientras presenciaban el colapso del gerente. Estás armando una escena, Brad, dijo Noel en voz baja. ¿Una escena? Brad se rió amargamente. Cariño, no has visto ninguna escena. Eres solo una barista que piensa que es especial porque puede verter leche en patrones bonitos. ¿Quieres saber por qué realmente despidieron a Elena? Porque era una ladrona que no sabía llevar el balance de una caja registradora. Y tú sigues yendo hacia lo mismo. La voz de Noel interrumpió su diatriba. Por primera vez desde que Cameron la observaba, una furia genuina atravesó su sereno exterior. Incriminaste a Elena porque ella descubrió que estabas robando dinero de la caja registradora. Falsificaste sus documentos de despido. Has estado manipulando los horarios para negarles a las personas los beneficios que se han ganado. El color desapareció del rostro de Brad. No puedes probar nada de eso. En realidad, la voz de Noel descendió a un tono peligrosamente calmado. Puedo. Ella se giró bruscamente y marchó hacia la oficina de atrás. Brad lo siguió, presa del pánico, reemplazando su bravuconería. ¿Qué crees que estás haciendo? Conseguiste la llave de ese cajón. Noel respondió sin girarse. El que crees que no conozco, lleva semanas intentando abrirlo. Cameron se movió rápidamente, posicionándose en el pasillo mientras Noel buscaba su casillero donde guardaba su llave. Brad la agarró del brazo y la hizo girar. Si abres ese cajón, estás despedido, amenazó en el acto. Noel liberó su brazo de un tirón. Alguien tiene que detenerte, Brad. Si pierdo mi trabajo por ello, que así sea. Mientras se dirigía a la oficina, con determinación en cada paso, Cameron tomó su decisión. No estaba en el plan. No fue así como él había imaginado que sucedería esto. Pero ver a Noel arriesgarlo todo por la justicia mientras se escondía detrás de un trapeador, de repente pareció absurdo. Él se puso delante de ella, bloqueándole el paso a la oficina. Cam, por favor, muévete, dijo ella, con un leve temblor en la voz que delataba el costo emocional de la confrontación. No puedo dejar que hagas esto, respondió Cameron, metiendo la mano en su bolsillo. Sacó su credencial de identificación de la empresa, la que tenía grabado debajo de su fotografía el nombre de Cameron Ellis, director ejecutivo. Creo, dijo en voz baja, mientras ella miraba atónita. Es hora de que alguien en el poder realmente escuche. La reunión del personal fue convocada para las 8 de la mañana en punto, antes de que abriera la cafetería. Cameron estaba de pie al frente de la sala con la ropa que había enviado a su asistente a buscar durante la noche. Pantalones de color carbón nítidos y una camisa azul abotonada que no podría estar más lejos de su uniforme de conserje. Los empleados entraron con expresiones confusas y susurrando entre ellos. El último en llegar fue Brad, quien se quedó paralizado en la puerta al ver a Cameron. ¿Qué es esto? Brad exigió, mirando desde Cameron al gerente de distrito que estaba cerca, con el rostro sombrío. Buenos días a todos, comenzó Cameron, con la voz cargada de la autoridad que había reprimido durante 2 semanas. Debería presentarme como es debido. Soy Cameron Ellis, director ejecutivo de Brew & Branch. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Tyler se quedó boquiabierto.
Jenne se quedó atónita. Noel, sentada en la esquina del fondo, permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. Durante las últimas 2 semanas, he estado trabajando contigo como Chem, el conserje. Esto no era una broma ni un segmento de un reality show, aclaró al ver las miradas intercambiadas. Fue porque varias reseñas mencionaban preocupaciones del personal que no llegaban a la empresa. Ahora entiendo por qué. Brad dio un paso al frente, recuperándose rápidamente. Su sonrisa era forzada pero segura. Señor Ellis, si hubiera sabido que estaba de visita, me habría preparado. Cameron lo interrumpió fríamente. Creé una ilusión mejor. Precisamente por eso no me presenté. La sonrisa del gerente se desvaneció. Señor, puedo explicarlo. Ahórrese esa excusa. Cameron lo interrumpió. Ya he visto suficiente. Horarios manipulados, malversación de fondos, registros de despidos falsificados. Con cada acusación, el rostro de Brad palidecía. Pero, lo que más me preocupa es la cultura del miedo que han creado, donde empleados como Noel tienen que documentar en secreto los abusos porque el sistema que construí les falló. Todas las miradas se posaron en Noel, quien se irguió casi imperceptiblemente en su silla. Esto es absurdo, balbuceó Brad. Lo que sea que les haya dicho, no me lo dijo a mí, respondió Cameron. No tenía por qué hacerlo. Lo he visto todo con mis propios ojos. Se giró hacia el gerente de distrito. Marcus, la llave de la oficina, por favor. Marcus le entregó una llave maestra, que Cameron usó para abrir la puerta trasera de la oficina. Síganme todos. El personal se apiñó en la oficina, dejando un amplio espacio alrededor de Brad, cuya arrogancia se había evaporado por completo. Cameron se arrodilló ante el archivador, metió la llave en el cajón inferior y lo abrió. Esto, dijo, sacando una carpeta gruesa, es lo que significa la integridad. Dentro había documentos meticulosamente organizados, capturas de pantalla de hojas de horas alteradas con los originales adjuntos, fotos de recibos de transacciones anulados que coincidían con los totales de la caja, declaraciones de exempleados que habían sido intimidados para que guardaran silencio. Copias de horarios que mostraban cómo ciertos empleados tenían constantemente horarios justo por debajo de las horas necesarias para acceder a las prestaciones. Y estos, continuó Cameron, sacando una pila de sobresellados, son quizás los más condenatorios. Abrió el más reciente, etiquetado como Elena M. Semana 14. Noel ha estado usando su propio dinero de propinas para apoyar a Elena Martínez, una madre soltera que fue falsamente acusada de robo y despedida sin el debido proceso. Miró directamente a Brad, la misma Elena que presentó una queja por manipulación de horarios la semana anterior a su despido. Una queja que misteriosamente nunca llegó a recursos humanos. El rostro de Brad se contorsionó de rabia. No puedes creerlo. Hay más. Cameron lo interrumpió, sacando una carta escrita a mano. Elena documentó todo antes de irse, pero tenía demasiado miedo de enviársela a la empresa con un hijo que mantener y sin referencias. Le entregó la carta a Marcus. Ella detalló exactamente cómo Brad anulaba las transacciones después de que los clientes se fueran y se embolsaba el dinero, y luego la culpaba cuando la caja registradora no alcanzaba. El silencio en la sala era ensordecedor. Cameron se volvió hacia Brad, cuya arrogancia había dado paso al pánico manifiesto. Brad Wilcox, estás despedido con efecto inmediato. Marcus te acompañará a recoger tus pertenencias después de que cambiemos los códigos de la caja fuerte y aseguremos las cajas registradoras. Por un momento, pareció que Brad iba a discutir, pero ante la abrumadora evidencia y una sala llena de testigos, se desanimó. Esto es un error, murmuró, pero no había convicción en su voz. El error, respondió Cameron con serenidad, fue mío por crear un sistema donde alguien como tú pudiera abusar de tu poder durante tanto tiempo sin consecuencias. Le hizo un gesto a Marcus, quien se adelantó para acompañar a Brad a la salida. Cuando el gerente caído en desgracia se fue,
Cameron se dirigió al resto del personal. Les debo una disculpa a todos ustedes, especialmente a aquellos que se vieron directamente perjudicados por las acciones de Brad. Realizaremos una auditoría completa de este lugar y cualquier persona que haya perdido salario o beneficios recibirá la compensación correspondiente. Se volvió hacia Noel, quien había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento. Señora Chin, ¿podría quedarse? Los demás, tómense el día libre con sueldo. Reabriremos mañana con administración interina. Cuando la sala se vació, Cameron cerró la puerta y se enfrentó a Noel directamente. Te debo una disculpa enorme, dijo en voz baja. Hiciste lo que yo debía hacer. Proteger a los vulnerables, defender lo que es correcto. Noel sostuvo su mirada fijamente. Solo estaba haciendo lo que debía hacer y arriesgando tu sustento en el proceso. Cameron señaló, me gustaría ofrecerte el puesto de gerente. Te lo has ganado con creces. Para su sorpresa, Noel negó con la cabeza. Te lo agradezco, pero no. No. Cameron parpadeó, realmente sorprendida. ¿Puedo preguntar por qué? Porque no hice nada de esto por un ascenso, dijo simplemente. Lo hice porque era lo correcto. Elena tiene un hijo de 5 años. Perdió su apartamento tras ser despedida. Lo que hizo Brad no solo fue injusto, sino cruel. Cameron la observó. Esta barista que había demostrado más liderazgo que la mayoría de los ejecutivos que conocía. Entonces, ¿qué quieres, Noel? Nombrélo. Justicia, respondió sin dudar. No solo por Elena, sino por un cambio sistémico para que esto no vuelva a suceder. Dudó un momento y luego continuó con firmeza. Quiero que le ofrezcan a Elena su trabajo de vuelta con el pago atrasado. Cameron asintió lentamente. Listo. La contactaré personalmente hoy. Extendió la mano, que Noel estrechó con firmeza. Al cruzarse sus miradas, Cameron no vio diferencia ni intimidación, sino la mirada firme de un igual, alguien que entendía que el verdadero liderazgo no tenía nada que ver con los títulos. Una cosa más, añadió. Sigo pensando que Brew & Branch te necesita en el liderazgo, pero no como gerente de cafetería. Tengo algo más en mente si te interesa. Noel ladeó la cabeza, dejando paso a la curiosidad por la cautela. Te escucho. ¿Cómo te sientes? Cameron preguntó sobre rediseñar por completo nuestra estrategia de defensa de los empleados. Por primera vez desde que la conoció, Noel sonrió abiertamente. No la típica sonrisa de atención al cliente, sino algo genuino y esperanzador. Ahora que lo dijo, suena a justicia. 6 meses después de los sucesos en la cafetería número 14, Cameron se encontraba en el reluciente vestíbulo de Brew & Branch, sede central, observando la llegada de los empleados por la mañana. El espacio había sido rediseñado. Atrás quedaron el imponente mostrador de seguridad y el arte corporativo estéril. En su lugar, se alzaba una estación de cafetería funcional donde los ejecutivos se turnaban para preparar bebidas junto a los baristas recién ascendidos, y las paredes adornadas con fotografías de las 37 ubicaciones. Hoy se celebraba el lanzamiento oficial del programa de defensa de los empleados. Y a pesar de la hora temprana, la energía en el edificio era palpable. Al pasar los empleados, muchos asintieron respetuosamente a la mujer que estaba junto a Cameron. Noel Chin, cuya tarjeta de presentación ahora decía, consultora de defensa de los empleados. ¿Nerviosa?, le preguntó Cameron en voz baja. Noel se ajustó la solapa de su blazer, muy diferente del delantal manchado de café que llevaba cuando se conocieron. Un poco, admitió. Es un gran cambio para mejor, le aseguró Cameron, guiándola hacia la sala de conferencias donde se habían reunido los gerentes regionales de toda la empresa. El programa que estaban presentando llevaba 6 meses gestándose. Sistemas de denuncia anónimos que eluden a la gerencia local, visitas regulares sin previo aviso de miembros rotativos del equipo corporativo, dirigidos por los empleados. Consejos en cada sede con acceso directo a RR. HH,
requisitos de transparencia programados que impedían la manipulación que Brad había perfeccionado, y quizás lo más importante, una reforma completa del proceso de despido, que requería múltiples niveles de revisión antes de poder despedir a cualquier empleado. Al subir al podio, Cameron vio una cara familiar en la última fila, Elena Martínez. Recientemente ascendida a capacitadora de distrito, con la confianza recuperada tras la muy pública oferta de Maya y reincorporación de la empresa. Ella le dedicó un pequeño gesto de asentimiento, que él le devolvió antes de dirigirse a la sala. Hace 6 meses, comenzó Cameron. Descubrí que la empresa que construí le había fallado a su activo más importante, nuestra gente. Me había centrado en la expansión, en las ganancias, en superar a la competencia, olvidando que Brew & Branch no se trata realmente de café. Se trata de comunidad. Le hizo un gesto a Noel para que se uniera a él. La señora Chin me recordó esa verdad de la manera más contundente posible, arriesgándolo todo para proteger a alguien que se había equivocado. Su valentía me obligó a afrontar la brecha entre los valores que decimos tener y la realidad en algunas de nuestras sedes. Noel dio un paso al frente. Su serenidad era evidente al tomar la iniciativa. El programa que presentamos hoy no es revolucionario, dijo, aunque su voz tranquila llamaba la atención. Simplemente se trata de construir sistemas que reflejen los valores sobre los que se fundó esta empresa. Responsabilidad, respeto, comunidad. Mientras describía los detalles del programa, Cameron observaba las caras de los gerentes. Algunos parecían incómodos. A esos sí que había que observarlos. Otros asintieron, visiblemente aliviados de que la empresa finalmente abordara los problemas que habían visto pero que se sentían impotentes para cambiar. Después de la presentación, mientras los gerentes se dividían en grupos de taller, Cameron salió por la puerta lateral. Tenía un lugar importante que visitar. El complejo de apartamentos se veía diferente a la luz del día que había seguido a Noel. La pintura fresca iluminaba el exterior y la puerta de seguridad había sido reparada. No eran coincidencias. Brew & Branch habían comprado el edificio discretamente, lo habían renovado y habían mantenido estable el alquiler para los inquilinos existentes. Elena respondió a su llamada, con la sorpresa reflejada en su rostro. Señor Ellis, la reunión está en buenas manos, le aseguró. ¿Puedo pasar? No me quedaré mucho tiempo. El apartamento era modesto pero acogedor. Dibujos infantiles cubrían el refrigerador. Desde el dormitorio se oía la risa de un niño. Miguel está jugando con sus nuevos bloques. Elena explicó, haciéndole un gesto a Cameron para que se sentara. Los de la cesta de regalo de la empresa. Cameron asintió, sintiéndose repentinamente incómodo. No había venido en su calidad oficial, pero no estaba muy seguro de por qué. Quería ver cómo estaba, dijo finalmente. El nuevo puesto está funcionando. Es maravilloso. Elena confirmó. Se me dan bien los entrenamientos y el horario me permite estar en casa cuando Miguel vuelve del colegio. Bien. Eso está bien. Cameron asintió y añadió en voz más baja. También vine a disculparme otra vez. ¿Qué te pasó? No fue tu culpa. Elena terminó con firmeza. Brad engañó a mucha gente, pero yo creé el entorno donde pudo prosperar. Cameron replicó. Estaba tan centrada en crecer que no vi lo que pasaba en mis propios cafés. Elena lo observó un momento. ¿Sabes lo que dijo Noel cuando empezó a traerme la compra? Dijo, el sistema te falló, pero las personas no son el sistema. No lo entendí entonces. Ahora sí. Una pequeña figura apareció en la puerta. Miguel agarraba un dinosaurio de juguete. Miró a Cameron con solemnidad antes de preguntar, ¿eres el hombre del café? Cameron sonrió a su pesar. Supongo que sí. Mamá hace el mejor café ahora, declaró el niño con orgullo. Lo creo, respondió Cameron, levantándose para irse. Está enseñando a todos a hacerlo bien. Afuera, caminando de regreso a su auto, Cameron se sentía más ligero que en meses. La compañía estaba cambiando lentamente en algunos aspectos,
drásticamente en otros. Las cifras trimestrales se habían visto afectadas por los pagos atrasados y los nuevos programas, pero las tasas de solicitud habían aumentado, la rotación había disminuido y las calificaciones de satisfacción del cliente subían constantemente. Su teléfono vibró con un mensaje de Noel. La reunión salió bien. Gerentes a bordo. ¿Cuándo regresas? Escribió rápidamente. Voy en camino, no como director ejecutivo, sino como barista de respaldo para la sesión de capacitación de la tarde. Se había convertido en su nueva práctica, pasar al menos un día al mes trabajando junto al personal en diferentes ubicaciones. No como un jefe encubierto, sino como Cameron Ellis, el antiguo campamento, que recordaba lo que se sentía ser invisible y estaba decidido a no olvidarlo nunca más. Mientras conducía de regreso a la sede, pensó en el cajón cerrado que lo había iniciado todo. Como algo tan pequeño había contenido una verdad tan poderosa. No un robo como. Al principio lo había sospechado, pero fue todo lo contrario. Integridad preservada ante la corrupción. El programa que habían creado no era perfecto. Habría otros Brads, otros desafíos. Pero la diferencia era que ahora los Noels y Elanes de Bru y Brandt tenían voz. Lo que era más importante, sabían que alguien los escuchaba. Algunos cajones no esconden robos, reflexionó Cameron al entrar en el aparcamiento. Algunos esconden integridad. Solo hay que preocuparse lo suficiente como para mirar.